error. Entonces le estaba diciendo que lo más importante es hacer el gráfico de la constelación de señales en base a las amplitudes, ¿ya? Entonces ahí tenemos el gráfico donde nosotros situamos cierto el umbral en la mitad. En este caso, por ser polar, ¿cierto? El bit 1 lo representamos por la amplitud A sub P, ¿cierto? Que es general, y menos sub P para el bit 0. El umbral nos va a quedar en la mitad, ¿ya? Ese es el que nosotros vamos a elegir. Ahora, ¿podríamos elegir otro? Sí, podemos elegir otro, ¿ya? Entonces, ¿cómo opera este sistema? Y la ecuación en definitiva, para nosotros va a operar siempre igual. La ecuación de la probabilidad de error, ¿ya? Depende, ¿cierto?, de la probabilidad de transmitir el cero, que nosotros siempre lo suponemos como el 50% o un medio. La probabilidad de error del cero, ¿cierto?, que se produce cuando la amplitud, ¿cierto?, de la señal, que es negativa, más el ruido, supere, ¿cierto?, el umbral, sea mayor que el umbral, más, ¿cierto?, la ponderación de la probabilidad de transmitir un 1, que es un 50%, por la probabilidad de cometer un error cuando la amplitud, ¿cierto?, de la señal más el ruido sea menor que el umbral, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros hacemos los cálculos. Ahora nosotros siempre suponemos que esto es 0,5 o un medio, ¿ya? Ahora puede ser que en un problema dado nos digan, no, la distribución no es un medio. Bueno, no tienen que decir, pues, ¿ya? Si es un tercio, el otro será 2 tercios, ¿ya? La idea es que siempre nos den esos valores, y si no nos dan, nosotros asumimos, ¿cierto?, un medio y un medio. Y obviamente, ¿cierto?, para calcular esta probabilidad de error de aquí, nosotros sabemos que el Q, y nos basamos en la ecuación. La ecuación que tenemos, ¿cierto?, nosotros, lo que copiamos inmediatamente es el sigma, ¿ya? Y vemos la distancia del umbral como el bit 0, la distancia del umbral del menos A sub P al 0, la distancia es A sub P. ¿Ya? Y eso dividido en sigma. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que para el caso del 1, el valor es exactamente el mismo, porque la ecuación es simétrica. Sumando, ¿cierto?, nos va a quedar un medio más un medio, nos queda Q, ¿ya? Que es la misma ecuación que tenemos ahí arriba. Entonces, no olvidar esta ecuación, ¿cierto? Lo más importante es hacer la constelación de señal, y eso va a valer para cualquier sistema que nosotros queramos analizar. Nosotros lo vimos para el sistema polar, lo vimos para el on-off, la ecuación es esta, ¿ya? Y también lo vimos para el bipolar. Y ese está aquí, que son las tres básicas, ¿ya? O yo le puse a mi marca invertida, que es lo mismo. Si uno se da cuenta, ¿cierto? Todos dependen del valor de amplitud, ¿ya? Hicimos un ejercicio numérico, ¿no?, donde nosotros fuimos comparando, y la que nos daba peor, ¿cierto?, para el mismo valor de amplitud, resultaba ser la codificación bipolar. Entonces, yo voy a volver a copiar el gráfico de constelación de señal. Este de aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? Eso queda más o menos claro, ¿cierto? Este es el que teníamos nosotros, ¿cierto? Este sería el caso on-off. Fíjense que el umbral está aquí. Yo he hecho el caso polar, ¿ya? Constelación de señales. Está claro, ¿cierto?, que el umbral está al medio. Si uno mira la ecuación, ¿cierto?, la única forma de hacer que esta probabilidad mejore, ¿ya?, es
obviamente que este número sea mucho mayor que este, ¿ya? Eso significa que esta amplitud, ¿cierto? El circulito que está aquí, yo lo agrande. Por ejemplo, ahí, obviamente, la amplitud, ¿cierto? Crece y eso hace que crezca el umbral, por lo tanto aumenta la separación entre las dos señales y el área que va a cruzar a las dos va a ser menor, ¿ya? Eso va a generar que mi probabilidad mejore. En realidad, si yo aumento, ¿cierto? La amplitud de la señal de codificación, va a aumentar, ¿cierto? La probabilidad de error, perdón, la razón, ¿cierto? Aquí va a hacer que la probabilidad de error disminuya. También va a pasar el mismo efecto acá y va a pasar el mismo efecto acá. Pero ¿cuál es el problema que hay? ¿Cierto? El problema práctico que hay si yo aumento la amplitud, ¿ya? Hay que recordar que nosotros siempre nos tenemos que preocupar de, ahora, probabilidad de error, ancho de banda de transmisión y además la potencia de transmisión, ¿ya? En este caso, ¿qué estaría pasando con la potencia de transmisión? Si nosotros aumentamos la amplitud, la potencia aumenta a medida que aumentamos la amplitud de la señal A sub P, ¿ya? Entonces, la potencia de transmisión. Entonces, nosotros no podemos aumentar deliberadamente la amplitud de transmisión. Nosotros no podemos aumentar deliberadamente, ¿cierto? La amplitud de la señal solamente para mejorar la probabilidad de error, ¿no? Porque ahí vamos a aumentar los costos de transmisión, porque vamos a aumentar la potencia de transmisión. Entonces, por eso siempre uno tiene que buscar el punto óptimo. Nosotros vamos a tener, por un lado, la tasa de error, que es el bit error rate, el VER. Tenemos que considerar el ancho de banda de transmisión y tenemos que considerar la potencia de transmisión. Entonces, si uno dice de las tres, ¿cierto? Porque son las tres más básicas que nosotros hemos visto, tenemos por un lado el on-off, tenemos el polar y tenemos la bipolar. Sabemos que en términos de ancho banda, la que es peor es el on-off, ¿ya? Sabemos también que en términos del VER, la que es peor es la bipolar, ¿ya? Pero sabemos también que la peor en términos de potencia es la polar. Entonces se fijan que al final uno va a tener que decidir por la que es menos mala, ¿ya? Y ahí va a depender en realidad de la situación. Todos tienen beneficios y costos. ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Todo esto es, recuerden, en banda base, ¿ya? Base, porque no tenemos, ¿cierto? Lo contrario de esto es banda modulada. Como la señal no se ha modulado, se habla que la señal está en banda base. ¿Qué es la única diferencia que tenemos con banda modulada? Que va a aparecer una portadora, ¿ya? Las modulaciones que tenemos son las que ya conocen. ¿Se acuerdan? AM, FM, PM, ¿ya? Ahora nosotros le vamos a llamar modulación digital. Es la misma, AM, FM, PM, ¿ya? Y digital, ¿por qué? Porque ahora la señal que llevan puede ser una señal on-off, ¿ya? Puede ser una señal polar y puede ser una señal bipolar, puede ser una Manchester, puede ser una HTV3, cualquiera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? La vamos a modular, ¿ya? Y eso significa que, por ejemplo, si elegimos AM, nosotros vamos a tomar la señal on-off, por ejemplo, y la vamos a multiplicar por una señal portadora, ¿ya? Entonces ahí nosotros tendríamos una modulación en amplitud. Entonces todo lo que nosotros hemos estudiado ya de la modulación de amplitud se aplica acá, ¿ya? Ahora, para nosotros hacer el cambio o la identificación, ¿cierto?, de una señal AM y que sea digital, a uno aquí le cambia el nombre para hacer la diferencia. En vez de AM, nosotros le vamos a llamar ASK.
que quiere decir que es una señal digital modulada en amplitud. PM, PSK, que significa que es una señal digital modulada en fase. Y FM, que es FSK, que es una señal digital, ¿cierto?, modulada en frecuencia. Entonces eso hace que la modulación ahora sea digital. Entonces podemos tomar un on-off, podemos modularla en amplitud, en fase, en frecuencia. Podemos tomar una función polar, modularla en amplitud, ¿cierto?, en fase, en frecuencia. Podemos tomar una bipolar, modularla en amplitud, frecuencia o fase. Y así podemos tomar una infinidad de cualquier combinación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo de una señal. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a generar una ASK, ¿ya? A partir de un on-off. Vamos a tomar una señal on-off y la vamos a multiplicar por una portadora. Entonces la señal on-off va a ser esta, P de pulso, ¿ya? Y la vamos a multiplicar por coseno de omega sub c de t. Nos vamos a dar como señal digital, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener una secuencia de bits. Ups. Esta es nuestra secuencia de bits, ¿ya? Nosotros sabemos que la señal on-off significa que cuando tenemos 0 no tenemos señal. Y cuando tenemos 1 tenemos un pulso y vamos a hacer un pulso de ancho completo. ¿Ya? Cuando nosotros multiplicamos por el coseno, obviamente aquí cuando tenemos 0 no tenemos nada. Y cuando tengamos un 1, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver solamente el coseno. ¿Ya? Aquí no vemos nada, nada, y cada vez que tengamos un 1, nosotros decimos, ah, aquí va el coseno. Entonces ahí va 0, 0, 0, 0, aquí va un 1. 0, 0, 1. Entonces funciona como un on-off. A ver, tratar de hacerlo calzar ahí. Justo ahí. Ahí se me pasó un poquito. Ahí. Ahí está. Ese va como para arriba, así. ¿Eh? Y ahí tenemos el último pulsito cosenoidal. ¿Ya? Dudas, consultas. Entonces, cuando uno tiene esta señal, ya, obviamente esta es la señal ahora que nosotros vamos a tener en el transmisor. Vamos a tener como una especie de on-off, pero en vez de tener señales pulsatorias, vamos a tener, ¿cierto? Los cosenos. Entonces nos vamos a querer preguntar qué pasa con la probabilidad de error. ¿Ya? Y aquí esta señal va a funcionar exactamente como el on-off, porque cuando no tenemos señal y tenemos ruido, vamos a tener que, obviamente, en el receptor discriminar por amplitud. ¿Ya? Como se mantiene en este caso como se mantiene en este caso, ¿cierto?, la naturaleza on-off del sistema, la probabilidad de error en este caso del ASK es exactamente igual al on-off. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes? La siguiente. Siguiendo el orden, ¿cierto?, de modulación de amplitud, llegamos a la modulación en frecuencia. Te lo voy a hacer un poquito más arriba ahí.
Cualquier duda o comentario me lo hacen. Y aquí tenemos la secuencia de bit. Control Z. Después todas estas señales las vamos a hacer en MATLAB, ¿no? Oye, más entretenido. Esto no hay, ahí me equivoqué. FSK, ¿ya? Nosotros tenemos una función cosenoidal. Modulación en frecuencia significa que cuando yo tenga un cero voy a tener una frecuencia y para poder distinguirla del 1 yo voy a poner una frecuencia más alta. ¿Ya? Es la misma señal. Justo en el intervalo donde está el 1, nosotros ponemos una frecuencia más rápida. Cuando nosotros tenemos el 0 después, ¿qué hacemos? Ponemos la señal más lenta. Está ahí. Y así sucesivamente. ¿Ya? Un 1 para nosotros va a significar que tenemos una secuencia más rápida y el 0, ahora uno visiblemente lo está viendo, ¿cierto? Se da cuenta de que hay un cambio de frecuencia, la amplitud siempre es la misma. Y a través de la diferencia de frecuencia, nosotros hacemos la discriminación. ¿Ya? Ahora, claro, si uno quiere buscar el símil con las codificaciones básicas que conocemos, no tenemos ninguna. ¿Ya? Porque esta codificación en frecuencia realmente no está como codificación básica. Entonces aquí hay que entrar a calcular. Y en realidad, parece que ya lo había comentado antes, que el FM se usa mucho en el ambiente analógico, pero en digital no se usa. ¿Ya? Y la deducción, si la quieren ver en detalle, está en el libro. Nosotros nos conformamos solamente con tener la ecuación aquí. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? La última que nos toca es la modulación de fase. Esta es la barra para abajo. Hacia abajo. Ahí está. ¿Ya? Modulación PSK. ¿Ya? Ahí yo le puse más coseno, menos coseno, porque en el fondo tenemos un coseno invertido. ¿Ya? Y este es un poquito más difícil. ¿Ya? Porque nosotros vamos a entrar con un coseno que viene invertido aquí y luego le vamos a cambiar la fase. Y yo no sé si aquí lo van a notar más fácil. Fíjense que el coseno pasó de ser negativo a positivo instantáneamente. ¿Ya? Entonces esa es la idea, que el cambio de fase sea instantáneo. Entonces, para cada cambio de bit, ¿ya? Tenemos una transición instantánea de... ahí está. Justo ahí. Transición instantánea de la fase. Dudas, consultas, muchachos. Así como la FM no es
La más utilizada, en este caso, la más utilizada es la PSK. ¿Ya? Aquí aparece, por ejemplo, más o menos complicado quizás el cambio de fase. La detección es muy sencilla. ¿Ya? La detección de fase es mucho más sencilla que la detección de frecuencia, que el cambio de frecuencia. ¿Ya? Como les decía, nosotros la próxima clase, el lunes, vamos a trabajar con MATLAB y ahí nos vamos a dar cuenta que, porque nos interesa ahora los espectros. ¿Ya? Vamos a ver los espectros de estas señales en frecuencia, los espectros de señales moduladas. ¿Ya? Así que para el lunes por lo menos nosotros vamos a tomar el ASK, vamos a generar esta señal, ¿ya? Va a servir el código que ya tenemos, ¿ya? En este caso la FSK la vamos a generar, pero son dos cosenos, ¿cierto? Que va cambiando la frecuencia, o mejor dicho, un coseno cuya frecuencia va cambiando dependiendo del periodo, una evolución de frecuencia, y el otro de fase en el cual nosotros vamos alternando el signo como el PSK. Que tal como está aquí, nosotros lo que podemos hacer es usar el código que ya tenemos de la polar y vamos multiplicando solamente por un coseno. ¿Ya? Y esos gráficos nosotros los hacemos en MATLAB primero, verificamos que funcione para una secuencia aleatoria pequeña, y luego lo hacemos para todas las funciones. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Dudas, consultas? De momento no hay dudas, profe. Excelente, Alan. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces y nos veríamos la próxima clase. Bueno, profe, suba la ¿Vale? clase. ¿Qué? Suba la clase, por favor, para repasarla. Ah, sí, sí que se me olvida de repente. Yo lo subo más ratito. Si no, me acuerdan, ¿eh? Ya, muchachos, que estén muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, Ya, profe. profe, que esté bien. Chao, Ya, chao. profe. Chao, chao.